Otra vez de nuevo nosotros. Bienvenidos a derivación de funciones bivariadas 61. 61, sí señor, 61. 61 y este es el video 710. Haciendo alusión al video 700, que creo que fue el video 51. Si bien no me acuerdo. Sí, claro, son 10 menos. Así que, bien. Y también bienvenidos a el famoso tema que siempre se da en análisis 2 y muchas veces se deja de lado según el curso, que es el famoso tema de extremos ligados o condicionados o restringidos también. Tiene que ver con eso, para que entienda el tema, con los llamados o los famosos multiplicadores de Lagrange. Todavía no voy a hablar de eso, pero va a tener que ver con eso y con un teorema que tiene que ver con los multiplicadores de Lagrange, que van a servir para poder encontrar los extremos condicionados, ligados o restringidos. ¿Qué significa todo eso que estoy diciendo? Bueno, por ahí no entienden nada, no importa. La idea es empezar desde abajo, como subiendo por una escalera. Entonces, vamos al primer escalón de esa escalera, vamos a entender lo que significa un extremo ligado, condicionado, restringido, bla, bla, bla. Para eso, vamos a ir al GeoGebra, sin perder el tiempo y dejando la filosofía de lado. A ver, vamos a compartir pantalla con el GeoGebra. Ahí está. Tenemos el GeoGebra. Acá tenemos el sistema de coordenadas en 3 dimensiones. El eje azul es el eje axial Z, el eje X es el eje rojo, que es el eje de abscisas, y el eje verde es el eje Y, que es el eje de ordenadas. X, Y, Z respectivamente. Así que supongamos que quiero graficar esta función. Veamos. Vamos a dejar esto de lado. Supongamos que quiero graficar esta función Z igual, y vamos acá abajo haciendo a la calculadora chiquita, haciendo clic izquierdo del mouse, hacemos clic ahí y ahí aparece la calculadora para procesar la función. Acá vamos a poner 4 menos, y ahora hacemos X, pero vamos acá abajo, hacemos clic izquierdo donde dice el cuadradito al cuadrado, es X cuadrado, no se asusten de la gráfica esta que aparece, menos Y al cuadrado. Bueno, ahí está. Una figura ya bastante conocida por todos nosotros, que no es otra cosa que el famoso paraboloide elíptico, que es una copa invertida con base circular, como se ve acá en el plano Z igual a 0, que sería el plano XY. Acá el más y el menos sirve para aumentar o disminuir la escala. Si aumentamos la escala se hace más grande, si disminuimos la escala se hace más chico. Lo dejamos así en ese tamaño y listo. Bueno, nosotros habíamos visto en videos anteriores el tema de extremos libres. Extremos, cuando digo extremos, son extremos relativos, máximos relativos o locales, o mínimos relativos o locales. Se dice relativos o locales porque puede haber muchos máximos o muchos mínimos. Libres, ¿por qué? Bueno, ahora va a venir la diferencia con el tema que estamos dando ahora, que es el tema de extremos condicionados, ligados o restringidos. Libres porque nosotros teníamos esta función z, en particular z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bueno, esta función es una función fxy. Y la gráfica de esta función es una superficie, como estamos viendo, es una copa invertida, que es un paraboloide elíptico, ya hemos hablado muchas veces. Yo siempre, por lo general, tomo esta figura como ejemplo, como para explicar los temas. No significa que, bueno, me guste esta más que cualquier otra. Todas me pueden gustar, todas, si no es una cuestión de gusto tampoco, una cuestión de estética, pero siempre viene bien esta superficie para analizar las cuestiones intuitivas a nivel geométrico. Y utilizando justamente esta intuición geométrica, nosotros entendimos en viejos videos lo que era la idea del máximo, lo que era la idea del mínimo, graficando con la calculadora gráfica del GeoGebra o de cualquier plataforma, no importa. Extremo libre, volviendo al tema, extremo libre porque es un extremo, un máximo, un mínimo de una función z igual a fxy, que en este caso no es otra cosa que z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, que es un paraboloide elíptico. En este caso sería un paraboloide circular porque la base de esta copa es circular, como se ve acá, como estoy indicando en pantalla, que sería la intersección del paraboloide elíptico
con el plano Z igual a 0, que es este plano celeste que está acá. La intersección entre el plano celeste que está acá, que es el plano Z igual a 0, con la superficie esta, que es el parabólico y elíptico, genera este círculo que estoy indicando acá con el cursor. Vamos a agarrar el cursor puntero láser. Lo que estoy indicando con el puntero láser no va a ser otra cosa que es el círculo, la circunferencia, que no es otra cosa que la intersección entre el paraboloide y el plano Z igual a 0, que es el plano azulado, que es el plano cartesiano X e Y, donde el eje X es el eje rojo y el eje Y es el eje verde. Bueno, listo. Los extremos libres, o los máximos o mínimos de esta función, acá hay un máximo que estamos observando y lo que estoy indicándolo con el puntero láser, es el punto 004. 0 de X, 0 de Y, 4 de Y, 4 de Z. Este punto es un punto máximo de la función y listo. Ese es el máximo valor de la función z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, que está ubicado, según el plano cartesiano, en el punto 0 de x, 0 de y, o sea, en el punto 0, 0. Obviamente que si reemplazo x por 0 e y por 0 acá, me va a quedar z igual a 4, lo cual eso me hace ascender, como dice el puntero láser, acá en este punto, que sería el punto 004, que no es otra cosa que el máximo valor de la función. O sea, máximo valor de esa función porque no puede tomar un valor mayor la z de la función. Más que 4 no puede tomar, porque arriba de 4 no hay nada. No existe ninguna parte del gráfico de la función. Hasta acá llega la gráfica, hasta z igual a 4. Arriba de z igual a 4 no existe nada. Entonces es el máximo valor que toma la función, según la definición de que hemos dado de lo que es un máximo, ¿no? Que ya la hemos dado en el canal. Bueno, eso es un extremo libre. A diferencia de un extremo que va a ser condicionado o ligado. ¿Qué significa eso? Bueno, supongamos ahora, por un momento, que yo quiero graficar el plano x igual a 1. Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, acá vamos a un plano celeste, que estamos viendo indicando con el cursor láser. Es un plano perpendicular al plano z igual a 0. Y el corte de esta chapa, que es el plano x igual a 1 con el paraboloide elíptico, genera esta parábola que estoy indicando con el cursor láser. Esta parábola justamente es la intersección entre el plano x igual a 1, que es este plano azulado, y el paraboloide elíptico, esta superficie curva. Si rotamos la gráfica, vemos mejor la intersección. Vemos que la chapa esa, x igual a 1, corta diametralmente, transversalmente, al paraboloide y genera, obviamente, se ve con otro perfil, la misma parábola. Esta parábola que estoy trazando con cursor láser es la parábola que queda, que es la intersección entre este plano x igual a 1 y esta superficie z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, que es el paraboloide elíptico. Si vamos rotando la gráfica, vemos muy bien ese corte. Vemos que es una parábola, lo veamos por donde lo veamos, no importa en qué perspectiva, en qué perfil lo miramos de arriba, lo miramos de abajo, de costado, del otro costado, sigue siendo una parábola. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora pregunto lo siguiente? ¿Cuál es el máximo de esta función z, 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, en el caso que x valga 1? O sea, si x vale 1, si x es igual a 1, si x es precisamente igual a 1, ¿cuál es el máximo valor que toma z? Bueno, a ver, vamos a ver lo siguiente. Gráficamente, x igual a 1 es este plano celeste vertical, ¿no? Este plano celeste vertical que estoy trazando con el cursor láser, que corta diametralmente al paraboloide generando esa parábola que estábamos describiendo recién. Bueno, esa parábola es una curva, que es esta. Ahora lo miramos de frente. Esta parábola es una curva. Si a mí me preguntan, ¿cuál es el máximo valor de la función z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado con la condición de que x valga 1? Entonces, el máximo valor de z, o sea, el máximo valor que toma z sobre la superficie, claro, con la condición de que x valga 1, es la siguiente. Si nosotros sabemos que x igual a 1, que es este plano celeste, corta el paraboloide,
y genera esta parábola que estoy indicando con el cursor láser, entonces el máximo valor que toma esta función z, o sea, sobre la superficie, no es otra cosa que si subo por esta parábola, este punto que está acá, que se estaciona acá, como indica el puntero láser. Ese punto va a ser el máximo valor de la función z cuando x es igual a 1. Ese es el valor máximo que toma z, la función 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, cuando x vale 1, cuando x es igual a 1. Y ese extremo, que es un máximo en este caso, se llama máximo condicionado, extremo condicionado, que en este caso es un máximo. Es un máximo condicionado, ¿no? ¿Condicionado a qué? Condicionado a que x valga 1. Esta es la condición. O sea, el máximo valor de esta función, z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, tiene un máximo condicionado a este valor x igual a 1, que no es otra cosa que gráficamente un plano, que es este plano vertical. Cuando este plano vertical x igual a 1 corta el paraboloide elíptico, genera esta parábola, que estoy indicando otra vez con puntero láser. El máximo valor de esa parábola está acá. Entonces, ese es el máximo valor de z que toma la superficie del paraboloide elíptico cuando precisamente x vale 1. Y ese es el sentido geométrico de lo que se llama un máximo ligado, un máximo condicionado, donde aquí la condición no es otra cosa que el plano x igual a 1 sobre la superficie z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, que es el paraboloide elíptico. Esto es un extremo condicionado. Este punto que está acá, que sería el punto máximo que toma esta parábola, que esta parábola no es otra cosa que el corte del plano x igual a 1 con el paraboloide elíptico, el máximo valor que toma esa parábola sobre la superficie con x igual a 1 no es otra cosa que este punto que indica el puntero láser, que después, bueno, hay que hallar cuáles son las coordenadas de ese punto. Nosotros lo estamos viendo intuitivamente desde el punto de vista geométrico. Y esto es un máximo ligado, condicionado a la condición x igual a 1. Y se acabó. A diferencia de este punto, que sería el punto 0,04, que es el máximo libre. Es un extremo libre, porque ese es el máximo de la función z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, sin ninguna condición al respecto. Si a mí me piden el máximo valor de esta función z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, sin ninguna condición, sin ponerle ninguna condición, el máximo valor de esa función, que está representado por esta superficie, que es un paraboloide elíptico, el máximo valor de esta función sería este punto, 0,04, y punto, se acabó. A diferencia de este punto, que sería, como indica el puntero láser, un máximo condicionado de la superficie del paraboloide con la condición de que x valga igual a 1. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, eso es un extremo ligado, a diferencia de un extremo libre. Acá tenemos un extremo ligado en este punto que no sabemos tácitamente cuáles son las coordenadas, ahora vamos a calcularlo. A diferencia de este punto 0,04, que es un extremo libre, que es un extremo propiamente dicho de la función del paraboloide elíptico dada por esta ecuación, z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. En cambio, este punto sería un máximo también de esa misma superficie, pero guarda, con la condición de que x valga 1. Con la condición de que x valga 1. Por eso se lo llama máximo ligado o condicionado o restringido a esta condición, que x valga 1. Geométricamente, de nuevo, si x igual a 1, que es este plano vertical azulado, corta el paraboloide elíptico, genera esta curva, esta parábola, y el máximo valor de esta parábola es un máximo ligado a la condición x igual a 1. Y ese es el sentido geométrico de extremo ligado. Con un simple ejemplo uno entiende las cosas. Esto es geometría, y eso es lo que hay que entender. Principalmente cuestión geométrica. Después vienen los cálculos rigurosos, las definiciones, los teoremas, como se suelen dar en los libros. Hay muchos libros que son muy ásperos y no dan ejemplos, hay muchos libros que no son muy ásperos y no explican las cosas geométricamente. Esos libros a mí no me gustan para aprender,
Para el tipo que sabe, ya está. Están bien, son muy técnicos. Pero para el tipo que no sabe, medio como que no sirve. La idea es entender extremos ligados. Yo en mi viejas épocas, cuando empecé a ver extremos ligados, empecé a ver un montón de definiciones y teoremas y medio como que me perdí, hasta que vi esto. Hasta que vi esto que estoy explicándoles a ustedes. ¿Qué significa el sentido geométrico con extremo ligado? Simplemente es esto. Esto que estamos comentando. Y nada más. A diferencia de un extremo libre. Se acabó. Bueno, en el próximo video vamos a hacer el cálculo. Quiero que sean estos simplemente 15 minutos, que lo vean, que se detengan a la explicación de este video, porque va a ser fundamental el concepto de este geométrico para poder volcar todo este concepto a lo analítico que vamos a hacer. Lo analítico va a ser calcular ese punto con esas coordenadas X, Y, Z que está ubicado acá como dice el puntero láser, pero lo que pasa es que no conozco cuáles son sus componentes. Bueno, en el próximo video nos vamos a dedicar a cómo calcular las coordenadas de ese punto. Y ese punto no es otra cosa que un máximo condicionado. Condicionado a la condición x igual a 1 sobre la superficie del paraboloide elíptico. Bueno, perfecto. Nos vemos en 62. Y vamos a hacer los cálculos de ese punto. Vamos a calcular ese punto utilizando todas las herramientas de análisis matemático 1 y 2 que hasta ahora hemos visto. Y más que seguro me adelanto, yo les diría esto. Cuando reemplace x igual a 1, acá, en la fórmula del paraboloide, me va a quedar 4 menos 1 al cuadrado menos y cuadrado. 1 al cuadrado es 1. 4 menos 1 es 3. Me queda 3 menos y cuadrado. Me queda z igual a 3 menos y cuadrado. Z igual a 3 menos y cuadrado. Z igual a 3 menos y cuadrado. No es otra cosa que la ecuación de una parábola. En el plano ZI. En el plano ZI. Acuérdense que el plano ZI está dado por el eje rojo, el eje azul, que es el eje Z, y el eje verde, que es el eje Y. El plano ZI sería el plano que está formado, ¿no? O que contiene el eje Y, que es el eje verde, y el eje azul, que es el eje axial Z. Entonces, si me queda z igual a 3 menos y cuadrado, es la ecuación de una parábola. Y la ecuación de la parábola corresponde a esta parábola que está acá en el gráfico. Lo que pasa es que esta parábola que está en el gráfico, que está sobre la superficie, si la proyecto al plano, ZI, que es el plano dado por el eje azul Z y el eje verde Y, si la proyecto esta parábola sobre el plano ZI, o sea, el eje Z es el azul y el eje verde es el Y, si proyecto esta parábola sobre ese plano ZI, sobre el plano ZI, lógicamente me va a quedar también una parábola. O sea, ¿qué significa proyectar? Significa de que si yo agarro esta parábola y hago la sombra de esa parábola sobre el plano ZI, si hago la sombra de esta parábola sobre el plano ZI, me va a quedar una parábola. Una parábola que tiene por ecuación z igual a 3 menos y cuadrado. Bueno, esa parábola es z igual a 3 menos y cuadrado, está en el plano ZI, y eso es una función de análisis 1, porque es una función de una sola variable. Y lo que podemos usar es las técnicas que usamos en análisis 1, de estudio de funciones, para sacar el máximo de esa función que es de una sola variable, porque de la forma z igual a 3 menos y cuadrado. Z igual a 3 menos y cuadrado, bueno, es una función de una sola variable. Entonces utilizo el estudio de funciones de análisis 1 y no necesito nada de análisis 2 y no necesito nada de multiplicadores de Lagrange, a pesar que a futuro lo voy a poder hacer por multiplicadores de Lagrange. Pero acá no necesito multiplicadores de Lagrange. No siempre utilizo los multiplicadores de Lagrange para encontrar extremos condicionados. No. En los casos más complicados utilizo multiplicadores de Lagrange. Cuando expliquemos eso lo vamos a ver.
A pesar que, bueno, eso que vamos a ver que es multiplicador de Lagrange, lo puedo usar en este caso. Pero es matar una hormiga con un elefante. Es matar una hormiga con un elefante, no hace falta. Es muy complicado de buscarle la quinta pata al gato. Porque yo lo que hago, agarro, reemplazar x igual a 1 acá, me queda 1 al cuadrado, me queda 4 menos 1, 3, me queda z igual a 3 menos y cuadrado. Y eso es una función de análisis 1 que la puedo hacer por estudio de función. Y se acabó. No necesito multiplicadores de Lagrange. Pero si lo podemos hacer por un multiplicador de Lagrange, lo podemos hacer, lógico, pero ya lo vamos a ver. Así que bueno, me voy retirando. Nos vemos. Ya pasaron 20 minutos. Nos vemos en 62. Así que, perfecto, los dejo con esta bonita imagen. A ver si dejo el punto acá trazado. No sé si agarra. No. Los dejo con esta imagen. Pueden ir rotando y ver, como hice antes, y ver que justamente acá tenemos el extremo condicionado, el máximo condicionado. Bueno, nos vemos en 62 y vamos a hacer los cálculos exactamente de la ubicación de ese punto que se llama máximo condicionado. Y vamos a utilizar herramientas de análisis 1 como recién comenté. Así que bueno, nos vemos ahí. Chau, chau.